En este vídeo vamos a hablar de los quemadores de biomasa. De todos he sabido lo que es un quemador, combustiona normalmente gasoil o gas y se utilizan para las calderas domésticas o industriales o también para aplicaciones industriales. En este caso vamos a hablar de unos quemadores que funcionan con biomasa. Puede haber varios tipos de biomasa, el más habitual es el pellet y vamos a ver cómo funcionan, cómo se instalan y detalles técnicos incluso de ellos. Las aplicaciones de los quemadores de biomasa pueden ser múltiples, básicamente la mayoría de aplicaciones donde pondríamos un quemador de gasoil o de gas podría permitir la sustitución, no en todos los casos es posible, pero en la gran mayoría sí, en algunos casos haciendo alguna pequeña reforma del equipo, otras directamente tal cual sin hacer ningún cambio. Cada caso hay que estudiarlo, pero es una sustitución normalmente bastante sencilla porque el funcionamiento en sí es lo mismo, o sea, le das al on y el quemador se pone en marcha, da una llama y cuando tiene que parar, para. Los quemadores funcionan automáticamente, se encienden ellos mismos, se apagan ellos mismos, tienen su sensor de temperatura de la caldera o el equipo que estemos utilizando, de manera que con eso regulan perfectamente la temperatura del equipo, haciendo su funcionamiento de forma automática como haríamos con uno de gasoil o de gas tradicional. Las ventajas que presentan los quemadores de biomasa son, por una parte, económicas. El coste del combustible puede ser la mitad o menos del combustible usado hasta entonces, en ese momento, en ese equipo. También en muchos casos la sustitución del quemador en sí es muchísimo más económica de lo que sería sustituir todo el equipo. Imaginemos un horno de pan, por ejemplo. Un horno de pan vale muchísimo dinero, el quemador en proporción es una parte ínfima de lo que puede costar el horno y en la mayoría de hornos de pan es muy fácil hacer esa sustitución con un coste posterior mucho más bajo del combustible. Y en el caso de calderas ocurre lo mismo, no en todas las calderas es posible hacer la sustitución, pero en las que lo es, pues es una forma mucho más económica de luego tener un combustible mucho más barato. Otra ventaja de los quemadores de biomasa es que, aunque es cierto que emiten CO2, igual que un quemador de gasoil o de gas natural, es un CO2 que procede de la madera que está combustionando y ese árbol, cuando ha estado creciendo, ha estado recogiendo CO2 de la atmósfera, con lo cual el resultado es un círculo cerrado, es decir, el árbol va recogiendo CO2 de la atmósfera, luego lo quemamos, liberamos otra vez ese CO2, con lo cual es un CO2 equilibrado, que se puede decir balance neto cero. No aumenta ni disminuye el CO2 de la atmósfera a largo plazo, como sí ocurre con los combustibles fósiles, que es el problema del efecto invernadero. Con lo cual, a efectos de contabilización de CO2, la biomasa al combustionarla es CO2 neutro. Vamos a explicar ahora muy por encima el funcionamiento del quemador para que se pueda entender cómo funciona. Aquí vemos un quemador, este modelo de 50 kilovatios, de funcionamiento totalmente automático. Normalmente estamos hablando de un combustible que es sólido, por lo tanto hay que alimentarlo normalmente a través de un sinfín. En esta boca de aquí iría entrando el combustible, por ejemplo aquí vemos el pellet, pues iría entrando hacia aquí dentro de forma automática. Entonces el combustible por un sinfín interior es desplazado hasta aquí dentro de la cámara de combustión. Y dentro de la cámara de combustión hay una resistencia que produce la ignición, es decir, el encendido de la llama, y por aquí delante sale proyectada la llama, igual que ocurriría exactamente con un quemador de gasoil o de gas. No requiere ninguna atención esa parte del proceso. Cuando el quemador tiene que detenerse, él mismo produce el corte de la alimentación del combustible, pero sigue enviando aire para permitir una correcta combustión durante un tiempo hasta que se supone que se ha consumido todo el combustible que hay dentro de la parrilla. De esa manera queda limpio y preparado para el siguiente encendido. El usuario lo único que tiene que hacer es cada X días venir aquí a la parte delantera, proceder a la extracción de la parrilla móvil, la parrilla extraíble, y entonces limpiarla si está un poco sucia y limpiar también un poco aquí debajo. Y volverla a colocar y a cerrar la puerta de la caldera, y hasta la caldera debe disponible para funcionar durante, normalmente, depende de la calidad del combustible, fácilmente una semana, 15 días, sin requerir otra atención. Una de las grandes ventajas de estos modelos de quemadores de biomasa es que están preparados para funcionar con distintas biomasas sin ningún problema. Por defecto la configuración viene para funcionar con pellet,
que de hecho es el combustible más fácil de gestionar, con más densidad energética y más práctico en su carga, pero en España tenemos la suerte de disponer de otras muchas biomasas, como puede ser el hueso de aceituna, cáscara de almendra, cáscara de avellana, etcétera, otras biomasas que también el quemador puede combustionar perfectamente. En algunos casos lo único que hace falta es simplemente reajustarlo, y en otros casos lo único que hace falta es sustituir la parrilla estándar de pellet por otra parrilla adaptada a la biomasa especial, que tendrá algunas características ligeramente distintas para poder funcionar con el otro combustible. En el caso de que queramos, por ejemplo, este quemador ha estado funcionando hasta ahora con pellet y queremos hacerlo funcionar con hueso de aceituna, lo único que tenemos que hacer es sacar la parrilla original estándar que funciona para pellet, con diseño adecuado para pellet. Pues en este caso podemos colocar la parrilla diseñada especialmente para hueso de aceituna. En otros combustibles puede haber otra parrilla especialmente adaptada a ese combustible y proceder a un reajuste del quemador para que la combustión sea perfecta. Existen dos diseños de quemadores de distintas potencias que en cada diseño. Tenemos el modelo multifuel, que está pensado para poder quemar distintos combustibles, tiene limpieza automática de parrilla, entonces sustituyendo las parrillas podemos quemar distintos combustibles. Es un quemador que dispone de un display más sofisticado, el control es más sofisticado y permite precisamente una facilidad de cambios de combustible. Y existen potencias actualmente desde 50 hasta 300 kilovatios. Y luego disponemos de la versión simplificada, que está pensado exclusivamente para aplicaciones con pellet, porque no dispone de limpieza automática, entonces otros combustibles ya serían más complicados. Tiene un control también más sencillo y más fácil para el usuario, y por otra parte, precisamente por ese hecho, es más económico. Son quemadores de última generación, disponen de distintas opciones avanzadas, como puede ser añadirles un módulo para comunicarse con ellos vía teléfono GSM y a distancia gestionar su funcionamiento. Otra opción es que se pueden controlar externamente desde el equipo que están conectados, pues poderlos poner en marcha o apagar o incluso regular su potencia. Y la tercera opción es poder conectar un ordenador al quemador. De esa manera, desde una pantalla, como aquí vemos, podemos ver todos los parámetros y desde ahí hacer un ajuste muy rápido y ver qué está haciendo el quemador, siendo mucho más cómodo para el técnico. Normalmente la mayoría de instalaciones, hacer la limpieza del quemador o algunas operaciones se hacen simplemente abriendo la puerta de la caldera o el equipo que sea, pero en algunas instalaciones concretas o en casos particulares puede ser interesante extraer el quemador de su ubicación. Hacerlo es tan sencillo como desconectar el conector del ventilador, desconectar el conector de alimentación, desconectar el conector del motor del sinfín y desconectar el sensor de temperatura. Con esto tenemos el quemador absolutamente libre para retirarlo, llevarlo donde queramos, llevarlo a un sitio donde sea más cómodo trabajar con él, y luego volver a conectarlo. Tiene la gran ventaja de que los conectores son todos absolutamente distintos. Es imposible equivocarse en su posición, o sea, aunque no sepamos dónde va, nunca los podremos conectar mal porque tienen unas configuraciones de manera que cada conector, por ejemplo, ahora me estoy equivocando, ya no permite su conexión. Solo puedo ponerlo en el sitio adecuado, con lo cual, aunque sea una persona inexperta, no podrá nunca conectar el quemador en una posición incorrecta. Entonces, este es el de alimentación, este es el ventilador, que como son inversos no hay error. Y este pulsador de aquí sirve para cuando se hace la puesta en marcha inicial o se ha quedado el quemador sin pellets. Al pulsarlo se pone en marcha el sinfín y con eso podemos llenar el sinfín manualmente hasta que empieza a caer de una forma estable al propio quemador, de manera que luego el funcionamiento sería correcto.